No sé si se me escucha. ¿Se me escucha bien? Vale. Buenos días a todos y a todas. Desde la Comisión de Fisioterapia Oncológica y Cuidados Paliativos del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, os damos la bienvenida y os agradecemos enormemente que estéis aquí, en este día, reunidos con todos nosotros, en un evento, en una jornada muy especial e importante para visibilizar el papel de la fisioterapia oncológica en los pacientes, tanto en su función como en su calidad de vida relacionada con la salud. Y también querríamos aprovechar para dar las gracias al Servicio de Rehabilitación y al Servicio de Oncología de este hospital, del Hospital Clínico San Carlos, por brindarnos esta oportunidad de que estemos todos aquí hoy reunidos hablando de fisioterapia, que es lo que nos toca. Y sin más dilación, paso la palabra al conjunto de profesionales que conforman esta mesa inaugural. Y tenemos aquí al doctor Pedro Pérez Segura, jefe de Oncología del Hospital Clínico San Carlos, la doctora Concepción Cuenca González, médico de Servicio de Rehabilitación, también del Hospital Clínico San Carlos, a doña Ana Serrano Sanz, presidenta de la Comisión de Fisioterapia Oncológica y Cuidados Paliativos del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, a la doctora Emma Cabezas Moreno, supervisora del Servicio de Rehabilitación del Hospital Clínico San Carlos, y finalmente a doña Aurora Araujo Narváez, presidenta del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid. Muchas gracias. Perdón, que es que no sé, me tocaba empezar a mí. Bueno, lo primero, daros la bienvenida a todas. Creo que lo de todas y todos es que me suena un poco ridículo, lo siento mucho. Entonces, si hay más mujeres, pues todas, y ya está. Primero, daros las gracias a vosotras. Yo creo que no nos tenéis que agradecer al Servicio de Oncología el estar aquí. Al contrario, os agradecemos nosotros que os preocupéis por nuestros pacientes, por los pacientes de todos, y que nos hayáis permitido poder colaborar con vosotros en todas las actividades que se están desarrollando. La verdad es que para nosotros el aspecto de la fisioterapia en el paciente oncológico es un gran dilema. Es un gran dilema porque, por un lado, tenemos una formación muy escasa, menos de la que nos gustaría tener, pero bueno, es un tema que también tiene mucho que ver con el papel que cada profesional juega en el cuidado del paciente a lo largo del proceso oncológico. Y luego también es verdad que la percepción desde fuera para el oncólogo es la falta de recursos. Una falta de recursos enorme para poder plantear al paciente la necesidad de que haga cosas y ofrecerle cosas que luego no va a tener acceso. Yo creo que para nosotros eso es muy importante, y creo que reuniones de este tipo no solo conllevan el conocimiento y el aprendizaje, sino también plantear ante los estamentos responsables la necesidad de incrementar los recursos que nuestros pacientes requieren, ¿no? Se nos llena la boca siempre de la importancia de la fisioterapia y de los cuidados del paciente oncológico, pero luego a la hora de la verdad, cuando bajamos a la arena, pues para nada los recursos por habitante que tenemos pueden llevar a poder atenderlos como nos gustaría, ¿no? Por lo tanto, se genera un dilema importante. En ese aspecto, yo creo que la única manera de solucionarlo es trabajar todos juntos, y ya no me enrollo más, y simplemente poner a disposición de todas vosotras el área oncológica. Además, como director del Instituto de Oncología que soy, no solo del Servicio de Oncología Médica, sino de todo lo que es la atención oncológica en este hospital, para intentar entre todos que cada día podamos tratar mejor a nuestros pacientes en todos los aspectos. Muchas gracias. Hola, buenos días. Pues nada, daros la bienvenida a estas segundas jornadas de fisioterapia oncológica y cuidados paliativos. Después de la presentación que me hicieron, pues comentaros que soy la responsable en mi servicio de las unidades de linfedema y de ortoprotésica en el Hospital Clínico San Carlos, y comentaros pues eso, que nuestro servicio está formado por un equipo interdisciplinar de profesionales sanitarios, como somos los médicos, los fisioterapeutas, los terapeutas ocupacionales y los logopedas, y tenemos todos habilidades diferentes pero complementarias, por lo que vamos a trabajar por un objetivo compartido, que es el bienestar de nuestros pacientes. Desde nuestro servicio pues, intentamos, en la medida de lo posible, pues, dar respuesta y tratamiento individualizado a los pacientes con patología oncológica que presentan pues, complicaciones, como iremos viendo a lo largo de estas jornadas, pues,
complicaciones derivadas de su patología de base, como pueden ser el síndrome de desacondicionamiento, el linfedema, amputaciones, el miembro fantasma. También intentamos hacer un control del dolor desde un abordaje farmacológico o con técnicas mínimamente invasivas, y tratamos las complicaciones musculoesqueléticas, neurológicas y articulares derivadas pues del tratamiento de los procesos oncológicos, derivados de eso, de cirugía y de tratamientos neoadyuvantes y adyuvantes, como puede ser la radioterapia y la quimioterapia, entre otros. Otro aspecto es que intentamos desde el servicio abordar la patología oncológica desde una perspectiva preventiva y grupal, es decir, intentar anticiparnos a esas complicaciones mediante la instauración desde el 2019, que fue la fecha de creación, de la escuela de hombro, que esta es prequirúrgica, y la escuela de linfedema posquirúrgica, que ha tenido pues una andadura continuada en el apoyo a nuestras pacientes y en esta situación tan crítica y de incertidumbre vital como supone el enfrentarse a un proceso oncológico. Y esta asistencia la hemos mantenido incluso en momentos complicados, como fue la pandemia, en sus momentos peores, en los que intentamos adaptarnos al contexto asistencial de la no presencialidad y utilizamos medios telemáticos para que se pudiera seguir manteniendo estas escuelas mediante reuniones grupales vía Zoom, para que no tuviéramos que reunir, lógicamente, a las pacientes en un sitio físico. El Hospital Clínico San Carlos, bueno, comentaros que somos referentes en los centros servicios y unidades de referencia del Sistema Nacional de Salud, el CESUR, y en el ámbito de sarcomas y tumores musculoesqueléticos, y que también estamos adscritos a la EURACAN, que son las redes europeas en cánceres del adulto. Bueno, la verdad que orgullosa de decir que tenemos la suerte de contar con profesionales sanitarios de un alto nivel de especialización y dedicación, sobre todo, lo que va a generar en general, yo creo, la confianza de nuestros pacientes. Y para llevar a cabo esta labor que estamos comentando, pues tenemos constituido un comité que se reúne todas las semanas y intentamos, aunque nos reunimos durante una vez a la semana, intentamos que haya una línea de comunicación permanente entre los profesionales que pertenecemos a este comité. Este comité está constituido por servicios quirúrgicos, médicos y de diagnóstico de diferentes especialidades. Y, bueno, pues terminar diciendo que esperamos que estas jornadas constituyan un entorno de encuentro y de comunicación entre los distintos profesionales sanitarios que nos dedicamos en tiempo, trabajo e ilusión a tratar a los pacientes oncológicos. Unas jornadas donde podamos tener un espacio de diálogo interdisciplinar y en la que se vean cumplidas vuestras expectativas. Y, por último, pues nada, agradeceros vuestra asistencia y animaros a acompañarnos durante toda esta mañana. Un saludo a todos. Buenos días, bienvenidos todos a esta segunda jornada de fisioterapia oncológica del Colegio de Fisioterapeutas. Muchas gracias por vuestra asistencia y muchas gracias al colegio, en primer lugar, por permitirnos hacer esta actividad de nuevo, al hospital por permitirnos hacerlo aquí otra vez, igual que en la primera. Y muchas gracias a mis compañeros por seguir trabajando juntos con tanto ahínco, ¿no? Y llegar a retos como el de hoy. Así que bienvenidos todos y esperamos que disfrutéis de esta jornada. Buenos días a todos. Como supervisora de la unidad de fisioterapia de este hospital y perteneciente al servicio de rehabilitación, me gustaría, lo primero, agradecer al Colegio de Fisioterapeutas de Madrid el haber pensado en nuestro hospital para la celebración de este congreso de fisioterapia oncológica y de cuidados paliativos e incluso permitirnos el colaborar un poquito con algunos de nuestros profesionales de fisioterapeutas que están trabajando en nuestro servicio. Es muy importante la celebración de este congreso de fisioterapia, no solo como congreso de fisioterapia, sino dirigido a todos los profesionales que tienen que ver con el tratamiento del paciente oncológico,
para que conozcan lo que la fisioterapia puede aportar en este campo. La fisioterapia sabemos que puede actuar en muy diversos momentos de la enfermedad, tanto para recuperar las lesiones que provoca, como en la parte preventiva, como ya ha dicho mi compañera, la doctora Cuenca, para evitar las comorbilidades que ocurren durante el proceso, como también muy importante en la parte de cuidados paliativos para mejorar la calidad de vida cuando estamos ya en ese punto. Es cierto, como ha dicho el doctor Pérez Segura, que nos faltan recursos, claro que nos faltan recursos, bastantes, pero realmente el que el Congreso sea multidisciplinar es una forma de que efectivamente podamos hacer consciente de la necesidad de la fisioterapia también en estos campos y de la necesidad de aportar recursos, que no quede solo como un tema de los fisioterapeutas o incluso de los propios servicios de rehabilitación, que tratamos de resolver las cosas como podemos. Desde aquí agradecer también la presencia de todos los que estáis aquí para el Congreso, agradecer vuestro interés en el tema y esperamos que sea satisfactoria toda la jornada. Muchas gracias. Buenos días. Ahora. Buenos días. Lo primero, reiterar el agradecimiento tanto al clínico por permitirnos ser parte de esta familia, que es como ellos se sienten y cómo nos sentimos nosotros al ser acogidos, a todos los asistentes, pero en especial quería agradecer pues, al comité científico y organizador, que bueno, podéis imaginar todo el trabajo que lleva organizar algo así. Para abrir la mesa, solo quería decir que os recuerdo que no hace mucho todas las contraindicaciones absolutas de las técnicas de fisioterapia eran los procesos oncológicos. Hemos crecido muy deprisa, eso se puede hacer con ciencia y con gente como vosotros que trabajáis para el paciente y por el paciente. Y hemos pasado pues, de ese contraindicación, reposo, miedo, no se puede coger peso, no se puede mover, no se debe forzar, no se puede pinchar, no se puede, a recordar que tenemos a personas que son supervivientes de un cáncer y que tienen que vivir con él. Eso lo decía un médico que llevaba a un familiar mío, decía un paciente de cáncer lo es toda la vida porque nos pasamos la vida fragilizándolo. La fisioterapia intenta crear gente que no sea frágil, somos antifragilidad. Queremos que la gente entre en esa insuficiencia cardíaca que se queda por los tratamientos, queremos que sean supervivientes, que puedan olvidar que son enfermos oncológicos y queremos acompañarles en ese momento en el que ya no se puede hacer mucho más, salvo proporcionarles esa calidad en los momentos finales de la vida. Con ese objetivo se hace esta jornada. Queremos que se sigan haciendo, queremos que se sepa lo que hace la fisioterapia, queremos ser parte de todos los equipos multidisciplinares que tratan a pacientes con procesos oncológicos y solo puedo desearos pues, que aprovechéis la jornada, que la viváis con la ilusión que la viven quienes la han organizado, que sé que están muy nerviosos, pero porque en el fondo saben que va a ser todo bueno y de aquí solo saldrán buenas cosas a futuro y desearos pues, que la mañana sea para el gozo y disfrute de todos los presentes. Gracias. Oficialmente queda inaugurada esta jornada y vamos a comenzar con las dos siguientes ponencias. Paso la palabra, en este caso, a doña Ana Serrano Sanz, con la ponencia titulada Fisioterapia oncológica, momento de intervención. Bueno, pues de nuevo, buenos días a todos y bienvenidos a la jornada. Voy a hablar sobre el momento de intervención de la fisioterapia oncológica. Cuando asociamos fisioterapia a cáncer, pues es muy frecuente, aunque cada vez menos, asociarlo a cáncer de mama y linfedema. Y esto es imprescindible, por supuesto,
pero el linfedema también puede aparecer en pacientes urológicos, en pacientes ginecológicas o en pacientes de cáncer de cabeza y cuello que también se les ha extirpado ganglios. Además del linfedema, el paciente oncológico sufre múltiples deficiencias derivados de los tratamientos oncológicos que iremos viendo a lo largo de la jornada. La fisioterapia oncológica es fisioterapia aplicada, ajustada a los efectos adversos del tratamiento oncológico o a la propia enfermedad. La fisioterapia puede mejorar o prevenir una secuela si tenemos la suerte de encontrar un paciente en la fase inicial del tratamiento, porque vamos a obtener mejores resultados y con ello mejor calidad de vida del paciente si se detecta lo antes posible. Ante la pregunta, ¿cuándo podemos actuar o intervenir en fisioterapia oncológica? La respuesta es en cualquier etapa de la enfermedad. Podemos actuar en el diagnóstico, durante el tratamiento, por supuesto, posterior al tratamiento y en la vida del paciente a lo largo del tiempo, incluso al final de la vida, como veremos en la mesa de cuidados paliativos en esta jornada. Lo importante es adaptarnos al paciente en cada fase. En el momento del diagnóstico, denominado prehabilitación, del que no me voy a extender porque es la siguiente charla de mi compañera Ángela Río, recalcar que es el momento ideal que cuando el comité de tumores toma la decisión terapéutica, es decir, los tratamientos que se van a combinar en el paciente, es el momento en el que se puede pronosticar el deterioro funcional o secuelas que pueden ocurrir. Se puede identificar la disminución temprana del estado funcional del paciente y actuar cuanto antes. Y se puede determinar las condiciones del paciente previas al tratamiento. Durante el tratamiento, la fisioterapia oncológica contribuye a la prevención de efectos secundarios o efectos adversos. Es fundamental conocer las precauciones y contraindicaciones derivadas de los tratamientos, saber periodos posquirúrgicos, qué precauciones o contraindicaciones puede aparecer durante la quimioterapia o radioterapia, y para esto la formación en fisioterapia oncológica es fundamental. Sin embargo, conociendo estas precauciones, como he dicho, cuanto antes se intervenga, efectos como el dolor, la fatiga o la limitación articular o movilidad que aparecen en la mayoría de los pacientes pueden verse reducidos ante esta intervención. La evidencia lo demuestra y también hemos recogido en una encuesta que después, en la última parte de la jornada, describirá nuestro compañero Sergio López. Estos mismos efectos son los que mayoritariamente aparecen en la mayoría de los pacientes. He querido mostrar una imagen de un caso clínico de una paciente que, tras ser operada de cáncer de laringe, a los 2 meses su movilidad cervical estaba prácticamente restringida y presentaba dolor severo debido a las adherencias cicatrizales y aún no había recibido el tratamiento de radioterapia, lo que hubiese supuesto un agravamiento del cuadro. La evidencia nos muestra que menos del 2% de las disfunciones se detectan durante el periodo de tratamiento, excepto el linfedema, y el 9% reciben tratamiento de rehabilitación posteriormente. Quizá en el caso del clínico no es así, porque es un proyecto muy importante para la fisioterapia oncológica y en grandes hospitales esto ocurre menos, pero
es frecuente que esto ocurra. La fisioterapia oncológica, por supuesto, puede intervenir después del tratamiento para reducir las complicaciones que pueden aparecer. Denominamos complicaciones a largo plazo las que han presentado durante la administración del tratamiento, pero persisten tras su finalización, como el dolor, la fatiga y la limitación. Aparecerán complicaciones tardías que no son evidentes durante el tratamiento, pero pueden manifestarse posteriormente a lo largo del tiempo, como la debilidad, atrofia muscular, linfedema, disfagia, complicaciones estéticas, neurotoxicidad, cardiotoxicidad, disfunción sexual, que si no se detectan cuanto antes van a implicar un impacto, un deterioro en el funcional del paciente y, como consecuencia, en su calidad de vida. Como dije al principio, la fisioterapia oncológica cuenta con las técnicas que conocemos, ejercicio terapéutico, técnicas manuales, tratamiento del linfedema, masaje oncológico, técnicas instrumentales o educación al paciente que adaptamos a la circunstancia del paciente, al estado del paciente, según la etapa en la que se encuentre. Como conclusiones, decir que la evidencia respalda la intervención de fisioterapia para tratar y mejorar las deficiencias funcionales, que las guías de oncología recogen en su plan integral de atención al paciente la rehabilitación como un servicio necesario. Por tanto, como se ha dicho al principio de la jornada, la fisioterapia es parte del equipo integral del paciente oncológico. Más eficaz cuanto más temprano se intervenga y es esencial estar formado en oncología. Como reflexión personal, más que conclusión, quería decir que para mis compañeros y para mí estar aquí hoy pues es muy importante y es el fruto de mucho trabajo desde el año 2016. ¿Por qué? Porque queremos dar visibilidad a la fisioterapia oncológica, que era muy, muy desconocida y a la vista está que cada vez tiene más repercusión, pero lo más importante es hacer bien el trabajo, no hacer daño al paciente y, por favor, formaros porque llegar aquí no es fácil y haciendo las cosas bien, pues conseguiremos seguir avanzando entre todos y que la fisioterapia oncológica tenga mayor futuro. Muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Ana, por tu presentación. Queda claro que hay algunos mensajes clave que tenemos que tener en cuenta, que las consecuencias físicas del proceso oncológico van más allá del linfedema y que el fisioterapeuta puede acompañar a personas con diferentes signos y síntomas, sea cual sea el tipo de cáncer y la etapa del proceso oncológico. Tenemos que formar parte de ese equipo integral del paciente oncológico y formarnos para ello. Ahora bien, vamos a pasar ahora a la segunda ponencia. La doctora Ángela de Río González, con la ponencia titulada Prehabilitación en Oncología. Ella es presidenta de la Asociación Española del Linfedema. Cuando quieras. Buenos días. Voy a presentar la prehabilitación en el paciente oncológico. Y quiero empezar la ponencia preguntándoos a vosotros, que casi todos sois fisioterapeutas, si creéis que podíais presentaros y hacer un Ironman sin haber entrenado previamente, sin haber entrenado un Ironman que conlleva, a grosso modo, casi 4 kilómetros nadando en mar abierto, a continuación 180 kilómetros de bici y después una maratón, 42 kilómetros corriendo, sin entrenar la mente, sin entrenar el cuerpo y sin estar preparado para ello. Pues igual que creo que ninguno de los que está aquí se presentaría a un Ironman sin haber entrenado, porque somos capaces de que el paciente se enfrente al proceso más estresante de su vida, que es el cáncer, a nivel físico y a nivel psicológico, sin haberse preparado previamente.
Pues eso es lo que vamos a hacer en fisioterapia oncológica de cara a la prevención, de cara a la prehabilitación. ¿Por qué? Porque queremos conseguir el máximo rendimiento, la máxima calidad de vida, la máxima posibilidad de supervivencia con la recuperación más fácil posible. La prehabilitación en oncología se define como el proceso continuo de atención que ocurre entre el momento del diagnóstico y el inicio del tratamiento agudo. Ese tiempo, durante muchos años, ha sido una espera pasiva, en la que el paciente lo único que tenía era ansiedad porque llegase el momento de la intervención, el principio del tratamiento, la quimio neoadyuvante antes de la intervención quirúrgica. Y ahora, por suerte, cada vez estamos trascendiendo hacia un proceso más activo en el cual, si el paciente lo aprovecha, vamos a conseguir muchísimos beneficios antes de que empiece el tratamiento oncológico. Y además, en este punto, vamos a evaluar cuál es la situación actual del paciente, cómo se encuentra antes de hacer el tratamiento. Si parte de unos déficits previos, vamos a intentar mejorarlos de forma que, con el empeoramiento que ya se conoce que va a tener con el tratamiento de la cirugía, con la quimio, con la radio, etcétera, sean lo mínimo posible. Los objetivos que vamos a tener a nivel de prehabilitación van a ser evaluar y abordar los factores de riesgo que sean modificables, mejorar la capacidad funcional del paciente, mitigar el desacondicionamiento fisiológico y psicosocial y, además, facilitar la recuperación, y no solo la recuperación, sino la supervivencia en algunos de los casos. Al final, lo que queremos es minimizar los efectos secundarios y, para ello, que el paciente sea su mejor versión, sea un super-yo. Si vamos a partir de la mejor versión, vamos a poder afrontar todo de una forma mucho más fácil y vamos a conseguir así optimizar la salud. Esto puede suceder en el primer diagnóstico del cáncer, pero, por desgracia, las enfermedades oncológicas muchas veces tienen recidiva. Por tanto, el paciente se va a tener que enfrentar a esta prehabilitación, no solo en el diagnóstico inicial, sino cada vez que se vaya a enfrentar a esa prueba. Una persona que corre una maratón hoy se puede presentar a otra igual el próximo mes y se va a seguir preparando para ello. Pues hagamos esto con los pacientes oncológicos. Para crear un buen programa de prehabilitación y diseñarlo adecuadamente, se tiene que realizar de manera personalizada. Va a depender del tipo de paciente que tengamos delante, la edad, sus factores influyentes, el tipo de tumor que tenga, el tiempo que tenga de espera hasta poder iniciar el tratamiento. Tiene que ser una prehabilitación con un programa consensuado entre el equipo que va a trabajar con el paciente y el propio paciente. El paciente tiene que estar implicado en las decisiones que se van a tomar y acorde al programa que se va a diseñar, y además debe ser multimodal y multifásico. ¿Qué es esto de multimodal? Tiene que estar compuesto por distintos profesionales. Esos distintos profesionales van a abordar la parte física, la parte nutricional, la esfera psicológica, distintos comportamientos que pueden dañar la salud, que sobre todo son los hábitos tóxicos relacionados con el alcohol y el tabaco, la optimización médica y la parte conductual, para poder iniciar de manera adecuada la intervención de prehabilitación y conseguir una adherencia en el tiempo. Nosotros, los fisioterapeutas, vamos a abordar la parte física, pero podemos apoyar en las otras al resto del equipo que va a estar trabajando con el paciente. Esta esfera física lo que va a intentar, sobre todo, es acondicionar al paciente para minimizar su deterioro cardiorrespiratorio, su deterioro articular, su deterioro muscular y a nivel global funcional. Y todo esto también teniendo muy en cuenta la postura. Los pacientes oncológicos en la zona donde se agrede, donde está el tumor, por la cirugía, por la radioterapia y todo lo demás, se cierran hacia la zona. Entonces, tenemos que prever todo eso y lo conocemos cuáles son las consecuencias. Por tanto, no tratemos consecuencias, sino adelantémonos a ellas. He ahí el kit de la prehabilitación. Además, por supuesto, la parte de ejercicio aeróbico y de fuerza para conseguir este acondicionamiento cardiorrespiratorio es imprescindible. Y la educación de la musculatura respiratoria para la recuperación más fácil. Y otra de las herramientas que más vamos a tener que utilizar como fisioterapeutas es nuestra cabeza, no solo nuestras manos. A veces se nos olvida que tenemos muchísimas herramientas sin tener que tocar al paciente. En la pandemia lo hemos vivido. Nos hemos dado cuenta de que sin tocarlos también podíamos hacer mucho y hasta entonces pocos nos lo habíamos planteado. Entonces, tenemos mucho conocimiento, nos hemos formado en oncología y sabemos cuáles van a ser las consecuencias que tiene el paciente.
¿Por qué no vamos a intentar informarle desde el primer momento? Si hacemos prehabilitación, quiere decir que ese paciente ha tenido la grandísima suerte de llegar a nosotros antes de empezar el tratamiento agudo, antes de empezar la quimio, antes de empezar la radio, antes de empezar la cirugía. Por tanto, ese paciente ya va a tener mucha ventaja por conocimiento, mucha ventaja psicológica, porque va a estar mucho más tranquilo porque sabe a lo que se va a enfrentar. Y eso no tiene precio. La ansiedad que se genera en los pacientes les deteriora mucho también a nivel físico. Entonces, no nos preocupamos solo de lo físico, sino también les ayudamos con la información que les damos a la parte psicológica. Y la parte educacional, si el paciente se familiariza con los ejercicios que va a hacer para prevenir y que sabe que le vamos a contar cuándo puede iniciarlos en el posoperatorio, vamos a hacer, sin querer, fisioterapia posoperatoria precoz y estamos matando 2 pájaros de un tiro. Recientemente hicimos un vídeo de prehabilitación desde el Colegio de Fisios en el cual pues, intentábamos mostrar todo esto. No el concepto de fisio que ya se quedó obsoleto, sino un gimnasio de rehabilitación, con un cicloergómetro, con unas pesas, con unos kettlebell, con muchas más cosas que una camilla o que unos balones de fútbol o cualquier otra cosa. Entonces, ahí es donde vamos a trabajar. Hemos dicho que tenía que estar personalizado, acordado con el paciente, multimodal entre los profesionales y multifásica. Esta es la última pata del diseño del programa de prehabilitación. Esta prehabilitación multifásica está definida por el estudio de Santamina y colaboradores, que es un grupo de investigación que son los que más han estudiado sobre la prehabilitación, y en esta prehabilitación se han estandarizado fases en función de en qué momento del tratamiento está el paciente, quedando de la siguiente manera. Tenemos la terapia neoadyuvante, que puede ser quimio, radio o hormonoterapia, que va a reducir el tamaño del tumor. Esa quimioterapia o esa radioterapia o esa hormonoterapia neoadyuvante después puede ir seguida de una intervención quirúrgica, que sería el tratamiento primario, y a continuación una terapia adyuvante posterior para completar el tratamiento y puede ser quimio, radio o también otros tipos de tratamientos. Entonces, ¿dónde va a entrar la prehabilitación? Pues en todas las fases. La prehabilitación se va a realizar durante la neoadyuvancia, mientras el paciente que vaya a tener una intervención posterior tenga que prepararse con la quimio para intentar reducir el tamaño del tumor antes de la intervención, ya tenemos que estar haciendo la prehabilitación durante ese tratamiento inicial. ¿Para qué? Para minimizar el desacondicionamiento y prevenir la cardiotoxicidad, que van a ser las 2 patas más importantes. Y además ir ganando fuerza, ir ganando resistencia para después. También vamos a hacer una prehabilitación muy importante antes de la intervención quirúrgica, que va a preparar todas aquellas estructuras que van a sufrir durante la intervención. Si nos enfrentamos a un paciente, por ejemplo, a una paciente con una intervención de cáncer de mama y sabemos que se va a hacer un enrollamiento anterior con una rotación interna de hombro, una flexión de cuello, una cifosis dorsal, que no va a poder respirar bien porque su diafragma, estando en esta posición, no puede funcionar de manera adecuada. Vamos a hacer una prehabilitación muscular con los antagonistas a la posición de defensa posoperatoria. Vamos a intentar que la piel de la zona que va a ser irradiada esté lo más elástica posible. Vamos a intentar que ese hombro, esa cintura escapular esté preparada para que después, además, pueda hacer una radioterapia en la posición que se necesita para poder hacer el molde, para poder hacer la intervención. Son muchas cosas. Vamos a informar al paciente que va a tener trastornos del suelo pélvico aunque le operen de la mama. Todas esas cosas nosotros las sabemos y, sobre todo, sabemos cuáles son las secuelas tratables con fisioterapia. No tenemos que ser personas que tratan secuelas, tenemos que adelantarnos a las secuelas y eso se hace con la prehabilitación. En los folletos que os ha enseñado mi compañera Ana, que hicimos para divulgar la fisioterapia oncológica entre la población general, hicimos este rosco que era cuáles son las secuelas que se pueden tratar con fisioterapia. Dolor, fatiga, alteración de la movilidad, cicatrices, edema, linfedema, sarcopenia, alteraciones de la función sexual, etc. Si nosotros conocemos la secuela derivada del proceso oncológico, si tenemos un paciente con un cáncer digestivo, vamos a intentar, sabiendo cuáles son las secuelas posteriores, hacer un programa de prehabilitación para ese paciente. Por eso tiene que ser personalizado, por eso tiene que estar consensuado y por eso tiene que ser en coordinación interdisciplinar. El estudio que os comentaba de Santamina y colaboradores ha creado este programa multifásico, han sido ellos los creadores de este marco conceptual del programa dividido por fases de tratamiento y es
muy gráfico ver cómo la línea continua en las imágenes que podéis ver representa la prehabilitación y la línea discontinua la no prehabilitación en diferentes tipos de intervenciones. Podemos encontrarnos con un tumor, como aparece en el primer caso a la izquierda, en el cual la intervención primaria sea la cirugía. Esa intervención primaria siempre va a hacer que la línea de la capacidad funcional decaiga. Pero si en la ventanita gris, que es el proceso de prehabilitación, prehabilitamos al paciente y hacemos que se acondicione funcionalmente a nivel cardiorrespiratorio, a nivel de fuerza, etcétera, y vaya aumentando su capacidad funcional, en el momento de la intervención, que va a caer seguro su capacidad funcional, la recuperación posterior va a ser más fácil, más corta y más efectiva. Además, podemos tener otro caso en el cual, en el segundo caso de la izquierda, en el cual vamos a tener una intervención neoadyuvante previa en el cual el paciente puede estar, por ejemplo, con un tratamiento de quimio antes de la cirugía. En esa ventana de prehabilitación sube la capacidad funcional mientras está con el tratamiento de quimio, con la radio, con el tratamiento que le hayan mandado para intentar reducir el tumor previo a la intervención. Ese tratamiento neoadyuvante, el paciente no tiene que ser pasivo, tiene que ser activo. Y cuanto más activo, más preparado va a estar para todo lo que viene. Y eso es lo que tenemos que conseguir transmitir al mundo, que si nos mandan a los pacientes hoy, no los vamos a tener mañana, porque los vamos a no cronificar, los vamos a preparar también que los efectos secundarios posteriores y las secuelas que tienen que producirse sí o sí sean lo mínimamente importantes o lo mínimamente tratables por nosotros mismos y por todo y por la estructura que soporta. Aquí tenéis otros dos casos similares de lo mismo. Como conclusiones, tenemos que considerar que el tratamiento de prehabilitación es parte del tratamiento oncológico. No es planteable, tiene que serlo. Disminuye las complicaciones y el dolor posoperatorio. Esto está demostrado científicamente. Aumenta la tolerancia a los tratamientos adyuvantes. Muchísimos pacientes tienen que frenar su terapia, su quimio, porque están flojitos, porque han tenido una complicación. La prehabilitación consigue que el paciente esté mucho mejor, en un estado fisiológico mejor para poder soportarlo. Acorta las estancias hospitalarias, otro punto para los que se defienden a nivel económico. Mejora la capacidad funcional posoperatoria global. Mejora la supervivencia. No solo la calidad de vida, mejora la supervivencia. Hay un estudio hecho con una muestra de más de 1.500 pacientes de cáncer de pulmón, en los cuales se hace un programa de prehabilitación y pasan de tener 8 meses de vida a 28 meses. A todos aquellos a los que se les ha incrementado el peso con el tratamiento nutricional y la masa muscular con el ejercicio y el acondicionamiento de fisioterapia. Ayuda a adquirir hábitos de vida saludables que se mantienen en el tiempo. Hemos dicho que el paciente oncológico va a convertirse en largo superviviente. Muchos de los cánceres ya tienen una esperanza de vida alta y además una supervivencia alta a pesar de las recidivas. Vamos a conseguir que los pacientes se adhieran a los programas y que mantengan unos estándares de vida, unos hábitos de vida, un ejercicio integrado en su vida, un tipo de alimentación, etcétera, que la siguiente prehabilitación, si tienen la desgracia de tener una recidiva por una metástasis, ya esté casi hecha y el acondicionamiento sea casi una forma de vida. No puede ser tan intenso porque, según la literatura, lo que está descrito en la prehabilitación física de cara al ejercicio aeróbico es 7 días a la semana y de fuerza 2 o 3 días a la semana. Estamos hablando de una prehabilitación que va a ser de 2 a 6 semanas, dependiendo del tipo de tumor y de lo que se pueda esperar. Ahora va a haber muchos pacientes que quieran que no se les opere mañana, sino que igual tengan hasta pasado mañana para poder prepararse para ese mañana. Además, reduce los costes a largo plazo. Está claro que hay que invertir ahora para poder reducir después, pero reduce los costes a largo plazo porque los pacientes, como van a tener muchas menos secuelas, van a estar mucho mejor, no vamos a tener que tratar tantas cosas, ni nosotros ni el resto de profesionales. Esto es innovación, por lo tanto, como no está implantado más que en unos poquitos sitios, para implantarlo hace falta ser proactivo. Y todos los que estamos aquí ya tenéis la semillita para continuar en este camino. Hay que monitorizar a los pacientes y ver cómo van durante el proceso de prehabilitación y saber también cuánto hemos mejorado. Todo lo que no se cuantifica no sirve, así que en esto también hay que monitorizar y cuantificar. No hay riesgos publicados, por tanto, ahora podemos decir que está exento de riesgos específicos. Y vamos a cambiar una espera hasta que empiece el tratamiento del cáncer de ser una espera pasiva a ser una espera activa y productiva. Muchas gracias por vuestra atención.
Sí. Porque es lo que te digo, me faltan presentaciones, ¿eh? Ya está. Es que la que pregunta. ¿Dónde está? Yo voy a pasar a... Solamente el resto no tienes presentaciones. No, es una presentación común. Vale, esto es para adelante y esto para atrás. Vale. Pues ya ahora te abro, ¿vale? Mira, ya que estoy aquí te lo abro. Y yo te paso señal, ¿vale? Vale. Muchas gracias a Ángela del Río por su presentación. La prehabilitación permite maximizar la función, la calidad de vida, el rendimiento e incluso la supervivencia, con lo cual es momento de estar. Y dicho esto, vamos a pasar a la primera mesa del día de hoy, la primera mesa de expertos titulada Abordaje interdisciplinar en cuidados paliativos. Modera doña Inés Suárez Jiménez, fisioterapeuta de la Fundación Instituto San José. Buenos días a todos, muchas gracias por asistir. Lo primero de todo, me gustaría dar la bienvenida a mis compañeros de mesa, este excelente equipo multidisciplinar que me acompaña. Buenos días, Cristina Mesa, médico en equipo de soporte hospitalario del Hospital Universitario de Getafe. Olga Tamara, enfermera en una unidad de cuidados paliativos de la Fundación Instituto San José. Don Roberto Álvarez, psicólogo, psicoterapeuta y persona que trabaja con personas en situación de enfermedad grave, trauma y duelo. Y por último, Ana Navarro, fisioterapeuta y coordinadora de terapias en sala en la Fundación Instituto San José. Bueno, lo primero de todo me gustaría preguntaros cuántos de los asistentes les suena extraño escuchar que la rehabilitación forma parte integral de los cuidados paliativos. Los datos que manejamos son un poquito antiguos, pero sí que la SECPAL realizó un registro en 2016 donde clasificaba en España un total de 284 recursos asistenciales, de los cuales 146 eran referentes a los equipos de cuidados paliativos y unidades de cuidados paliativos básicos. Es decir, son servicios constituidos por médicos y enfermeras. Y tan solo 46 de estas unidades y equipos eran completos, ¿vale? Estos equipos incluyen además la figura del psicólogo y del trabajador social. Debo decir que a nivel de todas las comunidades de España, la que está en cabeza a nivel de recursos es Cataluña, con un total de 60 recursos. Y esto lo digo para ver si la Comunidad de Madrid se pone un poquito las pilas, porque tan solo contamos con un total de, de 39 recursos, 21 de ellos con equipos básicos y 9 de ellos con equipos completos. En relación a los cuidados paliativos pediátricos, a nivel estatal contamos con 9 centros, solo que únicamente 3 cumplen con los requisitos mínimos. También los datos que encontráis en la presentación es de todas las inscripciones que se recogieron. No todos los centros contaban con los requisitos mínimos. De ahí que no salgan las cuentas, pero son los datos que os he facilitado. Bueno, tras la revisión centro por centro de estos 284 recursos, un total de 67 son los que cuentan con rehabilitación como parte integral de sus equipos asistenciales, aunque en ninguno de ellos se especifica cuál es el porcentaje de dedicación dentro de la jornada laboral en los servicios, mientras que en otras especialidades como la enfermería o la medicina o el trabajo social y la psicología sí que se especifican, ¿vale? De estos 67 recursos, 55 cuentan exclusivamente con la figura de la fisioterapia dentro de sus equipos y un total de 7 apuestan también, aparte de la fisioterapia, por la terapia ocupacional. Es verdad que en este registro existen varias comunidades autónomas como Castilla-La Mancha, La Rioja, Murcia,
Galicia y las ciudades de Ceuta y Melilla, en las que no hay una constancia que tengan una inclusión de fisioterapeutas dentro de sus equipos en la red pública. Pero sí que cuentan o especifican que cuentan con un apoyo externo según las necesidades del paciente a acceso a terapias no farmacológicas, lo que pasa es que no especifica qué terapias son estas. Y es precisamente esta una de las limitaciones con las que nos encontramos a día de hoy. A día de hoy ni en la SECPAL, ni en la Asociación Española de Fisioterapeutas, ni en ninguno de los colegios oficiales de fisioterapeutas de la región de España contamos con ningún registro en el que se especifique la inclusión o se defina la inclusión de los fisioterapeutas dentro de las unidades de cuidados paliativos. Históricamente sí que se maneja que en los distintos centros de la Orden de San Juan de Dios, así como la Fundación Cudeca de Málaga, que desde 2004 sí que han incluido estas figuras dentro de sus equipos. Bueno, como apuntaba el doctor Pedro Pérez Segura, a pesar de la escasez de recursos a nivel nacional y la falta de estos registros que os comentaba antes, es verdad que el número de centros y de organizaciones que cuentan con terapeutas en sus equipos está creciendo. Un ejemplo de ello es el Centro Cuides de Barcelona, que es la primera clínica universitaria en España en cuidados paliativos. Con un equipo multidisciplinar que, además de proporcionar todos los cuidados necesarios a los pacientes, genera investigación en este campo tan insuficiente hasta el momento. Bueno, pues aquí tengo a estos compañeros, sobre todo para lanzarle una de las preguntas que nos va a acompañar en este rato. ¿Cuál es el sentido que tiene la fisioterapia en el final de vida de una persona con un pronóstico inferior a 6 meses o a 1 mes? Desde un abordaje interdisciplinar, ¿por qué está indicada la fisioterapia? Y bueno, pues para ello efectivamente contamos con este equipo que nos va a ayudar a contestar a estas y a otras preguntas para que cuando acaben estas jornadas nadie se extrañe o nadie tenga dudas acerca de cuáles son las funciones de un fisioterapeuta en una unidad de cuidados paliativos. Así que os traspaso la pregunta. ¿Qué opina la medicina y la enfermería en estos pacientes? Cristina, a nivel de control de síntomas, ¿cómo puede ayudar? Bueno, muchas gracias, Inés, por la invitación y al Colegio de Fisioterapia por organizar estas jornadas y por esta mesa, ¿no?, de cuidados paliativos y fisioterapia, que en principio hace unos años parece como incompatible, ¿no? Y yo creo que nosotros hemos tenido la suerte de trabajar en un centro multidisciplinar con un equipo de rehabilitación y fisioterapia y bueno, hemos vivido en nuestras carnes, sobre todo la de nuestros pacientes, el beneficio de contar con vosotros dentro del equipo, ¿no? Porque, como sabéis, el abordaje paliativo es un abordaje que, bueno, pues, que tiene en cuenta al paciente en todas sus dimensiones, tanto física como psicológica, social, espiritual, y para ello hay que hacer un abordaje de diferentes profesionales. Entonces, bueno, a nivel clínico, bueno, el dolor, pues aparte que tiene un componente de dolor total, y por eso necesitamos abordarlo desde todos los puntos de vista que podamos. Pues centrándonos en el dolor físico, yo me voy a centrar un poco solo en el control de síntomas para dejar a mis compañeros hablar de otros beneficios. Pues a nivel del dolor es fundamental, aparte es complementario, por supuesto, a la analgesia, porque si un paciente está con un dolor no puede bajar a hacer terapia, pero nos ayuda mucho a controlar el dolor, sobre todo características somáticas, nociceptivas, también el dolor neuropático, pues, por infiltración de masas de tejidos blandos, por lesiones cicatriciales, por lesiones óseas, pacientes que tienen también componente osteoartrósico, pues ellos con sus técnicas, que no me voy a meter por supuesto, pues nos ayudan a ese control del dolor. También nos ayudan en el control de la disnea. Muchos de nuestros pacientes en fases de enfermedad avanzada o pacientes EPOC severos o pacientes con tumores de pulmón, pues la disnea es uno de los síntomas bastante prevalentes. Entonces, bueno, pues tanto en el control de la frecuencia respiratoria, la eficacia respiratoria, tanto al control de la expectoración de secreciones si las tuvieran,
Y también nos ayudan a los pacientes que tienen crisis de disnea, pues les ayudan a cómo intentar centrar y cómo intentar controlar esas crisis de disnea y llevarlas lo mejor posible. También nos ayudan en el control de los edemas, no solo el linfedema, que es habitual en los pacientes oncológicos, como ya se ha comentado. También nuestros pacientes pues, tienen desnutrición, tienen insuficiencia venosa, tienen inmovilidad y muchas veces tienen edema en miembros inferiores, y también la fisioterapia les alivia y les ayuda. La astenia, que es uno de los síntomas que más limita el día a día de los pacientes y que peor toleran, pues también se ha visto que un ejercicio moderado y adaptado a sus capacidades pues, disminuye la sensación de astenia y debilidad. Todo esto pues, colabora mejora el estado de ánimo de nuestros pacientes, como ahora comentará Roberto, y esto pues, consecuentemente mejora el apetito e incluso muchas veces el descanso nocturno de los pacientes, y en general pues, colabora en la sensación de bienestar, que es el objetivo que tenemos y en la calidad de vida. Y en cuanto al control de síntomas, pues es un poco lo que yo quería aportar. Sí. Y Tamara, ¿qué nos podrías contar acerca del manejo de cara al día a día como persona a pie de cama? ¿Qué beneficios puedes encontrar con la fisioterapia? Buenos días. Igualmente quería agradecer la invitación a esta mesa. En la unidad de cuidados paliativos, desde el punto de vista de enfermería, entendiendo por enfermería, equipo de enfermería, técnicos en cuidados, mis compañeras las auxiliares. Si entendemos la unidad de cuidados paliativos no como un sitio al que el paciente va a acabar sus días o a despedirse de la vida, sino un sitio, en donde se va a ayudar y acompañar un proceso de final de día para que esos pacientes con esas familias vivan esos días que le quedan, sea el periodo que sea. Empezamos hablando de un pronóstico menor de 6 meses. La fisioterapia es fundamental. Ellos pasan por un proceso de adaptación al final, continúan un proceso que ya comenzaron en su momento, y la unidad, en muchísimos de ellos viene siendo como ya llegué hasta aquí, ya al final viene más cerca, ya le vemos los pies al gato. Durante su estancia allí, ellos pueden seguir elaborando ese proceso. ¿Por qué la fisioterapia? A nosotros nos aporta, a nivel del manejo del día a día, del trabajar con el paciente, en primer lugar, les aporta autonomía. La autonomía es el principio, es lo que ellos más valoran en principio. La pérdida de esa autonomía les cuesta muchísimo. El proporcionarles estabilidad, el que cojan fuerza en las piernas, vuelvan a recobrar el equilibrio, son claves para que ante ellos se abra un abanico de posibilidades, un abanico de adaptación hacia el proceso, un abanico de adaptación hacia el poder volver a casa y volverán a reingresar cuando hayan vuelto a empeorar, un abanico para poder disfrutar de su familia y un abanico para poder disfrutar de pequeños permisos terapéuticos de fin de semana, de varios días, poder ir a eventos con su familia, y para ellos eso es primordial en un cierre de final de vida. En el manejo del cuidado diario de los profesionales, la adaptación, el poder preguntar cómo puedo hacer que este señor que tiene tanto miedo, conseguir que llegue a coger un andador, o cómo le puedo adaptar la silla de ruedas para que este paciente se sienta más estable en la silla. Son pequeñas cosas, pequeñas chorradillas, por decirlo así, pero que en el mundo de un paciente es muchísimo. En la estabilidad emocional del paciente se nota muchísimo. Generan mayor seguridad, tienen mejor confianza en sí mismos. Eso se le transmite a sus familiares y se transmite al resto del equipo. Pierden el miedo a volverse a levantar, el miedo a no voy a ser capaz, el miedo a
Muchos vienen con el concepto de yo vengo aquí para dejarme ir y veo que me están cuidando, me están atendiendo y me están atendiendo desde un aspecto integral, desde todas mis partes. Es tan importante el que yo pueda alcanzar un peine para peinarme como el que pueda salir corriendo en esta unidad. Mi objetivo no voy a poder salir corriendo, pero sí que puedo a lo mejor ponerme la camisa. Mejora el descanso nocturno y se adecúa mejor el manejo de las energías del paciente. Se ayuda con la rehabilitación cara al alta. Se trabajan los obstáculos que pueden encontrar en esa casa. Mi casa tiene 5 escalones para llegar al ascensor. Para un paciente subir 5 escalones, para poder llegar a su casa y disfrutar de un cumpleaños con su nieto, es algo muy importante, y más en una fase final de vida. Y luego hay un punto que nos ayuda muchísimo y contribuye a que el paciente sea consciente de sus propias limitaciones. Muchos vienen pidiendo ese potencial rehabilitador, me van a dar fisioterapia, voy a estar mejor. En la fisioterapia poco a poco se van dando cuenta de esas limitaciones. Una vez se dan cuenta de esas limitaciones, es como si se produjera un crack, una línea ahí en donde el paciente pasa no a dejarse ir, sino a que podamos abordar desde otra perspectiva con un equipo interdisciplinar, con psicología, con agente espiritual, con nosotros en el día a día, se puede abordar las adaptaciones de la pérdida de autonomía para un paciente. El meter una grúa en una habitación para levantar a una persona que se estaba levantando un sillón, eso es un mundo para un paciente y para una familia. Ellos en rehabilitación, muchos se van dando cuenta de cómo realmente no son capaces de hacer esas expectativas que se habían planteado y se van dejando adaptar. Abordados desde todos los demás campos, podemos ayudar a ese paciente a que pase a otra fase, a una fase más de adaptación, a una fase más de final, de cierre y de despedida con los suyos. ¿Qué premisas o qué destacamos desde enfermería que son fundamentales? Que la valoración y el plan del trabajo sea totalmente individualizado para cada paciente y se marquen unos objetivos acordes no solo a la enfermedad, sino a las expectativas de esa persona y a los valores de esa persona. Que los objetivos sean adaptados en cada momento a la fase de la enfermedad en la que está, al momento en el que está de la enfermedad. Y que es fundamental la coordinación y la comunicación entre el equipo rehabilitador, el equipo de enfermería y la familia. Le hemos dado un andador, tenemos que comunicar a la familia, tenemos que acompañar a ese paciente en la planta para que maneje bien ese andador. Estar continuamente en comunicación es muy importante. Ellos esperan la hora que tienen de fisioterapia como si fuera lo más grande, que estén preparados, que estén adaptados, Es muy importante la coordinación. Y yo, para reflejar lo que significa la fisioterapia dentro de una unidad, yo creo que lo mejor es transmitiros lo que ellos han respondido ante la pregunta de ¿qué te ha aportado a ti el poder bajar al gimnasio, el poder hacer la rehabilitación? Son pacientes ingresados en la unidad de UCP de San José. Estos son Antonio y Juan. Antonio es el enfermo y Juan es su marido. La rehabilitación me dio la confianza en mí mismo para regresar a casa. No podía sostener las piernas, no podía mantenerme. Cogí fuerzas en ellas y pude ayudar a Juan para pasarme al sillón. Caminé y pudimos salir a tomarnos unas cañas. Ya no hago rehabilitación, pero he podido tener algún permiso más. Ir a casa y darme cuenta de que me tengo que despedir porque se acerca la hora. Este es Antonio, otro Antonio. Antonio tiene un tumor de base de lengua y el propio tumor le contractura toda la región cervical. Me siento más relajado y más tranquilo. Al disminuir la tensión en mi cuello, eso hace que pueda mantener mi mente más en calma y pensar mejor en cómo quiero disfrutar estos días.
Encarna, EPOC crónico y cáncer de pulmón. Ahora respiro, puedo ir a la ducha, yo sola con la largadera. Bueno, las chicas me vigilan, pero yo lo hago sola. Volver a sentir el agua sobre mi cara corriendo, qué placer. Llevo 1 año ingresada en hospital. Desde que salí de casa no había podido sentirla. Javi, accidente de coche, que había estado rehabilitado en Toledo, ha tenido todo tipo de terapias rehabilitadoras y acaba en la unidad por el control del dolor y solicitando acabar con su vida. Hacía, creo, 2 años que no me sentaba en la silla de ruedas. Cualquier traslado a la silla de ruedas le provocaba mareos, crisis y había sido imposible intentándolo varias veces. Hacía, creo, 2 años que no me sentaba en la silla de ruedas y más, 4 dijo, que no me daba el sol en la cara. No me lo puedo creer. Esto lo decía mientras lloraba. Y por último, Juanjo. Juanjo, ¿qué te ha aportado a ti bajar abajo a hacer gimnasia? Porque ellos lo llaman la gimnasia. He podido volver a ver el Santiago Bernabéu. Es más, he ido al partido de la Champions. Y ha sido gracias al trabajo de los chicos en el gimnasio. Yo creo que ellos son los mejores que transmiten lo que puede aportar la fisioterapia en una unidad de cuidados paliativos. Muchas gracias, Tamara. Pues esa es la pregunta que vamos a hacer ahora. ¿Qué sentido tiene, Ana y Roberto, desde el punto de vista de la fisioterapia y desde la psicología tan relacionados entre sí? Bueno, pues la verdad que ya con parte de lo que han dicho mis compañeras, yo como fisioterapeuta ya tengo poco más que aportar, ¿no? Pero bueno, os voy a dar un poco mi visión de haber sido fisioterapeuta de una unidad de cuidados paliativos durante muchísimos años. Lo que quiero que... Habrá cosas que repitamos y las repetimos porque realmente estamos sincronizados a la hora de trabajar, ¿no? Y parte del éxito de la fisioterapia en una unidad de cuidados paliativos es que el enfoque multidisciplinar trabaja de forma interdisciplinar. ¿Por qué? Porque los cuidados paliativos lo que demuestran es que un solo profesional es incapaz de abordar todos los tratamientos, todos los aspectos y las necesidades que tiene un paciente en situación final de vida, ¿no? Y es por eso que ese trabajo tan sincronizado y trabajo colectivo, ¿no? Con tanta comunicación, es importante que funcione, porque así vamos a poder dar una asistencia completa al paciente en función de las necesidades, en función de sus necesidades, ¿no? Además, ya lo comentó Inés al principio, ¿no? Como que muchas veces choca fisioterapia o rehabilitación en cuidados paliativos, y os digo que es un pensamiento que yo misma tenía, ¿no? En los inicios. Yo nunca cuando estudié la carrera, nadie me había formado en cuidados paliativos ni los habían nombrado. Y yo cuando llegué dije, ¿y yo aquí qué voy a hacer si se van a morir, ¿no? O sea, era un poco el concepto que teníamos un poco primitivo, porque no teníamos esa formación ni sabíamos que podíamos trabajar con los pacientes. Pero cuando empiezas a trabajar con ellos, empiezas a formarte, empiezas a leer, te das cuenta de que la rehabilitación y los cuidados paliativos realmente comparten características esenciales, porque ambas disciplinas lo que queremos es buscar el equilibrio entre la funcionalidad y el confort del paciente, ¿vale? Entonces, al final estamos más relacionados de lo que pensamos. Cuando hablamos de fisioterapia, sí que me gustaría puntualizar que hacer una pequeña distinción entre lo que es una fisioterapia convencional y una fisioterapia paliativa. Un paciente que no tiene una enfermedad, que no sufre una enfermedad amenazante para su vida, se beneficia de fisioterapia y normalmente va con el objetivo de restablecer su funcionalidad, ¿no? Volver a esa situación previa que tenía antes de la lesión, siempre que sea posible, o en caso de que haya alguna limitación, una disfunción o una discapacidad, alcanzar el máximo potencial. Cuando hablamos de fisioterapia paliativa, tenemos que tener claro que es un proceso de ayuda y de atención a la persona y que trabajamos junto a otras disciplinas, porque de esa manera vamos a intentar sacar el máximo potencial del paciente y no solo lo que nosotros consideramos, sino los deseos que tenga el paciente y sus planes de vida, ¿vale? Tal y como ha estado comentando Tamara con algunos de los ejemplos.
La fisioterapia al final es una disciplina que ofrece una alternativa terapéutica no farmacológica que tenemos, lo sabemos, los que estamos aquí somos fisioterapeutas, tenemos un montón de recursos para aplicar a los pacientes, para ayudarles en cualquier síntoma, para prevenir o paliar cualquier síntoma o sino que el paciente manifieste, ¿no? Cuando trabajamos en la unidad de cuidados paliativos también contamos con el médico rehabilitador. Nosotros hacemos normalmente, o el médico rehabilitador hace una primera valoración en función de la derivación de la unidad y junto con el médico rehabilitador diseñamos un programa de trabajo del paciente, ¿vale? En este programa vamos a tener en cuenta, obviamente, el estadio de la enfermedad. No vamos a trabajar igualmente con un paciente que esté en un estado ya de un deterioro muy señalado, muy marcado, que en un paciente que, bueno, que a lo mejor esté ingresado a la unidad de cuidados paliativos por un descargo familiar, para que la familia tenga un respiro y puedan descansar. También vamos a tener en cuenta un poco el pronóstico para exigir más o menos al paciente en función de las condiciones en las que venga. Y por ahí es muy importante tener en cuenta lo que es el potencial de salud, es decir, si está estabilizado clínicamente, o el potencial rehabilitador. El paciente es capaz de ayudarnos a conseguir objetivos, podemos plantearnos objetivos y todo eso lo tenemos que valorar en equipo. Y lo que nos distingue un poquito, a lo mejor, de otras especialidades, es que los cuidados paliativos tenemos muy en cuenta qué quiere el paciente, ¿vale? O sea, parte de nuestra valoración es preguntarle al paciente qué quiere, cuáles son sus objetivos, ¿vale? Vemos también qué puede hacer y luego vemos qué podemos hacer nosotros. Y os pongo un ejemplo que reconoceréis a la perfección los fisios que llevéis tiempo trabajando, ¿no? Tenemos voy a cambiar los nombres para que no sean María y Antonio, que al final suelen ser un poco a los que tiramos. Vamos a llamarle Juana, la señora Juana, 79 años, una prótesis de cadera, que viene al servicio de rehabilitación y nosotros nos da igual lo que Juana quiera. O sea, Juana tiene que salir caminando sí o sí y venga, Juana, no, dejadme, si yo lo que quiero es morirme. No, que Juana, tú tienes que caminar y tienes que caminar por narices. Nos ponemos de pie, coge el andador, tira para adelante, ¿no? Es un poquitito a lo que estamos acostumbrados cuando el paciente no está en esta situación paliativa. Cuando un paciente está en la final de vida, está en esta situación final de vida, se le pregunta, ¿qué quieres? ¿Tú qué quieres conseguir? Hay veces que estos objetivos no son realistas, pero para eso estamos también nosotros, y otras veces esos objetivos son incluso menos exigentes de lo que del potencial que nosotros vemos en el paciente, ¿no? Y os pongo un ejemplo. Pues a un paciente que teníamos le preguntamos, ¿cuáles son tus objetivos? Y dice, si es que yo lo único que quiero es que cuando venga mi hijo con mis nietos a visitarme, poder recibirlos sentado en el sillón con las zapatillas, es decir, que yo sea capaz de trasladarme de la cama al sofá y sentarme con una buena postura para que mis nietos no se lleven ese recuerdo mío final de estar metido en la cama. ¿Vale? Un ejemplo. Otro ejemplo puede ser pacientes que te piden poder ir al baño solo o poder ir al baño. El tener que estar haciendo pis, caca, que te aseen todo el rato metido en la cama, para muchas personas es muy incómodo. Y nosotros, como equipo que trabajamos y como fisioterapeutas dentro de los cuidados paliativos, lo que queremos es que su etapa final de vida sea lo más confortable y lo más satisfactoria posible. Entonces, tenemos que intentar ver qué objetivos tiene. Luego hay pacientes, pues un paciente nos dijo que era torero y él quería torear en una plaza de toros. Pues mire usted, no podemos torear en una plaza de toros, pero podemos convertir el gimnasio de rehabilitación en una mini plaza de toros donde tú des 4 muletazos y nosotros te digamos lo bien que lo estás haciendo y te aplaudamos. Y se hace, ¿vale? O sea, ese es un poco, quiero que veáis un poco que las necesidades del paciente las transformamos y que como fisioterapeutas tenemos que tener muchísima imaginación para intentar satisfacer en la medida de lo posible las necesidades que tiene el paciente. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que estas limitaciones no siempre son físicas, ¿vale? Hay una serie de limitaciones que pueden estar derivadas pues, por la falta de motivación o porque, sobre todo cuando ingresan al principio, hay un mal control sintomático, ¿vale? Entonces, el trabajar en conjunto con un médico rehabilitador, el trabajar en conjunto con una planta, el comunicarte con enfermería, el comunicarte con psicología, el comunicarte con el médico, nos aporta muchísimos beneficios. Y os pongo otro ejemplo, porque quiero un poco que veáis todo el trabajo que hacemos y que lo podáis integrar al salir de aquí, ¿no?
Simplemente a un paciente que su familia no haya venido a verle durante 4 días, pues porque trabajan, porque de lunes a viernes la mayoría de las personas pues trabajamos y tenemos unos horarios y no podemos faltar, hace que un paciente esté menos receptivo a la hora de, por ejemplo, de trabajar. Y dice, ay, ¿qué le pasa ahora hoy a Manuel? Hablas con los compañeros. Pues mira, Ana, resulta que la familia lleva 4 días sin venir. Vale, ya sabemos cómo abordarlo. Y vamos a intentar aprovechar esos días en los que el paciente está contento porque la familia ha venido o sabe que va a venir esta tarde, pues un viernes, un lunes, un martes, para intentar adquirir todos los beneficios posibles para que luego el resto de la semana los mantenga o intentar luego ver la manera de motivarlo. Súper importante en el paciente paliativo, valorar todo lo que consiga. Todos esos objetivos que nos vayamos marcando, valorárselos y decirles que muy bien, que están consiguiendo esas pequeñas metas y que si pueden que la compartan con sus familias. Nosotros en los cuidados paliativos vemos al paciente, no solo al paciente, el paciente y la familia son uno. Entonces, tenemos que involucrar mucho a la familia para el manejo y para que el manejo sea satisfactorio para ellos y que también entiendan hasta dónde es capaz de llegar el paciente y dónde pueden ellos aportar y ayudar, ¿vale? Entonces, también es otra de las cosas que tenemos que trabajar. Y como ha dicho Tamara, es muy importante también ir adaptándonos a ese empeoramiento del paciente. El paciente, en muchos casos, y tengo la suerte de decir que hemos mandado muchísimos pacientes a casa, a que vivan su etapa final de vida con sus seres queridos en su domicilio, pero hay muchos pacientes que no, hay muchos pacientes que entran en la unidad y que fallecen con nosotros. Entonces, el ver ese empeoramiento en la sala también para nosotros es un trabajo porque no dejamos, bueno, como ayer te levantabas, hoy ya no te levantas. Bueno, pues hoy no te levantas, tal. No. O sea, yo voy a intentar que el paso de te levantas a no te levantas sea gradual. Y si puedo ir modificando las actividades y un paciente que antes se levantaba y hacía sentadillas, ahora no las hace, pues a lo mejor lo que hacemos es un juego colectivo con el resto de los compañeros, los que se están lanzando pelotas y el paciente está haciendo un pequeño impulso. Entonces, ya el paciente no se está levantando la sesión porque no puede y yo no lo quiero frustrar, pero estoy adaptando unas actividades que no sea pasar de estoy haciendo sentadillas a simplemente estoy haciendo unas poleitas. Estoy buscando una actividad intermedia que haga que el paciente se vaya dando cuenta progresivamente de que ya está mucho más cerca del final y que ya no podemos trabajar más. Y, bueno, si nos puedes aclarar rápidamente cuáles son los beneficios desde un enfoque holístico. A ver, así como muy drásticamente, muy marcado de puntos, los beneficios que aporta la fisioterapia al paciente paliativo, pues apoyar el control sintomático, que eso es fundamental, mejorar o estabilizar o lentecer el proceso de la enfermedad, mejorar su independencia, ayudarles a mejorar esos sentimientos de frustración, de desesperación, ¿no? que les puede acarrear esa pérdida de funcionalidad, mejorarles la autoestima y, sobre todo, también ayudar a las familias a que tengan estrategias para el manejo del paciente. Muchas gracias, Ana. Y, Roberto, ¿qué opina la psicología? ¿Qué nos puede aportar? Muy bien. Muchas gracias, Inés, Ana, y a vosotros por escucharme. Yo, si me permitís, voy a hacer algo que es un poco arriesgado, intentar meterme como psicólogo donde no me llaman, como buen psicólogo, cotilla, ¿verdad?, meterme en la cabeza del fisioterapeuta. Entonces, cuando me preguntaban cuál era el beneficio psicológico, digo, desde el punto de vista del fisioterapeuta y desde el punto de vista de la persona que ayuda, paciente y familia. Entonces, si os dais cuenta, todo lo que estamos oyendo, al final estáis en un paradigma en las enfermedades crónicas avanzadas, final de vida, cuidados paliativos, muerte, oncología, cambiando el paradigma, frente al paradigma de compensación, rehabilitación, sustitución de funciones, al paradigma de cuidado. Al final de la vida y en las enfermedades crónicas, todo lo que están hablando mis compañeras es cuidar del otro, es un proceso de vida, de crecimiento mutuo. Para el fisioterapeuta es cambiar la mirada. En definitiva, hay una vida hasta el final y hay vida hasta el final. Y trabajar la posibilidad, trabajar la esperanza, mantener funciones mentales superiores, rehabilitar, compensar y sustituir hasta el final esas funciones es permitirme a la persona conservar su autonomía hasta el final.
que viva su muerte, que viva su vida, porque la muerte no es un estado ahora llega, no, es un proceso donde, decía antes la compañera, esos procesos largos de enfermedades oncológicas o enfermedades crónicas avanzadas, donde la persona al final, si os paráis a pensar, cuando nos sentimos adultos, cuando realmente nos sentimos que nuestra vida tiene sentido y somos las personas en las que nos hemos convertido, cuando controlamos esfínteres, nos movemos por nosotros mismos, podemos hablar, podemos comunicarnos, podemos tener una identidad. Vosotros, como fisioterapeutas, ¿qué es lo que estáis haciendo? Dando dignidad a la persona, facilitando y compensando esas funciones, le permitís que la persona siga siendo persona hasta el final, conserve su identidad, su forma de pensar, de sentir, de actuar, de relacionarse. He podido dar un paseo, he podido ir con mi familia, me he sentado en la silla de ruedas. Parece flopindongueces, pues lo son todos, porque en definitiva sigo perteneciendo a mi vida, sigo perteneciendo a mi familia, me puedo comunicar. Luego vamos más allá de la afaxia, de la apraxia, de la agnosia, de la bipedestación. No, vamos mucho más allá, porque en definitiva esto es lo que hace el ayudante cuando se empodera. ¿Pero qué ocurre en el ayudado? En cuidados paliativos decimos que la persona en el proceso de ajuste, de adaptación a su situación final de vida, va a tener una doble contabilidad, una doble conciencia, ¿no? Un double awareness, que dicen los ingleses. Por un lado, sé que me muero, la enfermedad es el significante y el significado es sé que voy a dejar de existir, pero en mí hay otra conciencia. Pero todavía puedo pasear, pero la enfermedad está ahí, pero puedo ir con mis hijos, pero puedo comer, pero puedo levantarme. Luego, cada vez que estimuláis esa doble conciencia, favorecéis la autonomía, favorecéis la independencia y aliviáis la carga, hacéis que ese dolor total, como decía Cristina, que yo vivencio, yo sé que tengo un tumor de vías biliares, no lo estoy viendo, pero sé que sé y siento la enfermedad porque leo mi cuerpo. Al final mi cuerpo es mi punto de contacto con mi alma y con mi yo. Cuando me hago cargo de mi cuerpo, cuando me apropio de mi cuerpo, cuando puedo moverme, tengo esa autonomía. Con lo cual, esto es interesante, fijaos el beneficio que produce en el ayudado cuando intervenís. Decía Levinas que yo soy el profesional en la medida en que te trato. En la medida en que yo te trato a ti, en la medida en que yo te veo, se refleja de mí quién soy yo como profesional, pero también quién eres tú como persona. Me veo en la mirada del otro. Cuando tengo un fisioterapeuta que me ayuda a comer, me ayuda a levantarme, dejadme que lo diga así, ¿vale? Sin tecnicismos. Me ayuda a que coma, a que esté con mi familia, ¿qué me está diciendo? No solamente que intereso, sino que de alguna manera estoy siendo visto por el otro como un ya tú ya no puedes. En el acto de, en mi acción, en mi cara, estando próxima, disponible, compasiva, entrando en empatía, en esa actividad hacia el otro, yo también me enriquezco como fisioterapeuta. ¿Qué me viene de vuelta el sentido de mi profesión? Y lo que hacéis es que hacéis que la primera muerte, que en cuidados paliativos no es la muerte biológica, es la muerte social. No me puedo levantar, me encamo, es la muerte funcional, no puedo valerme por mí mismo, y a veces lo que vemos en pacientes paliativos es el rigor mortis vital. Está muerto en vida, esperando a que la muerte le mate a él. Cuando lo levantáis, cuando ayudáis, esa persona siente la esperanza, el consuelo y el sentido, y se siente cuidado. Por eso creo que, como diría Leonardo Boff, en la función del fisioterapeuta, que la rehabilitación, la compensación, la sustitución de funciones son partes pequeñitas de un gran cuidado, que es el acompañamiento. En la relación amorosa del fisioterapeuta que cuida, que se preocupa porque ve la posibilidad y se involucra, que protege al otro porque le acompaña en cada momento, le estáis transmitiendo en el gimnasio, en la rehabilitación, yo sigo vivo, soy reconocido. Y eso, como decía antes muy bien Tamara y decía muy bien Ana, favorece la autoestima, el autoconcepto, la confianza, pero también estáis trabajando con la familia, porque ser cuidado, ser querido, permite la libertad, la autonomía, el apropiarme de mi cuerpo, el decidir pasear, el decidir que me dé el sol por la cara, el decidir que me duche, favorece la libertad. Luego, hasta el final, vivir esa relación y esa esperanza. Y esto favorece el duelo, porque cuando estás trabajando en los grupos de duelo, en la terapia individual, el ser querido, el doliente, siente que el fisioterapeuta, la doctora, la enfermera, el auxiliar, que muchas veces es el que hace en la planta lo que vosotros le decís, los fisioterapeutas, ¿qué le están diciendo? Sé que vivió hasta el final con dignidad,
sintiéndose querido, apropiándose su cuerpo, y vivió su muerte como una etapa final de su vida, pero como una etapa más de su vida, porque pudo moverse, porque pudo estar con nosotros. Luego decía Sherrington, que lo habéis estudiado mucho, los psicólogos menos, existimos y tenemos alma porque nos movemos, porque somos, porque nos apropiamos de nuestro cuerpo. Si ahora conectamos, pero no es el momento, desde los fisioterapeutas también podríamos conectar en el plano más emocional, lo que es vivenciar el cuerpo. Pero yo creo que esto, desde la psicología, ese binomio fisioterapeuta, paciente, familia, creo que es un poco lo que, de alguna manera, y familia, ¿no?, podíamos aportar. Pues muy interesante, Roberto. Y claro, escuchándoos a todos, ¿son todos los pacientes paliativos susceptibles de recibir fisioterapia? Porque con lo que estáis contando debería ser un recurso que se ofrezca a todo el mundo, ¿no? Bueno, yo creo que eso es lo mismo que preguntar si todos los pacientes oncológicos se pueden beneficiar de la prehabilitación, ¿no? Que yo creo que eso ha quedado claro en la charla anterior. Pues evidentemente todos los pacientes van a pasar por una fase de deterioro físico y funcional, que ya sabemos porque es una fase final de vida, y entonces nuestra actitud debe ser una actitud proactiva, exactamente igual que la prehabilitación, ¿no? E intentar adelantarnos para intentar retrasar, prevenir y adaptar al paciente cuando esa situación llegue, porque evidentemente nuestra situación va a llegar, ¿no? Y es un trabajo que tenemos que hacer entre todos y tenerlo en cuenta, ¿no? Y cuanto antes se empiece a trabajar en ese sentido, pues mejor lo va a llevar el paciente la adaptación a esa situación. Y luego, pues un poco cambiar la mentalidad, ¿no?, de la fisioterapia. Como estamos viendo aquí, la fisioterapia no es solo para gente que va a recuperarse, sino que es para prevenir un deterioro, retrasarlo lo más posible y adaptar. La adaptación en paliativos en la fase final es fundamental, y el ayudar a esa adaptación final es fundamental. Y un poco eso, el cambio de mentalidad que comentamos aquí, ¿no?, que dice Ana que hizo ella cuando empezó en paliativos. Estabais muy formados y muy orientados a recuperar la cadera, no sé qué, y el objetivo aquí es diferente, y yo creo que este tipo de charlas, pues a mí me congratula ver que hay mucha gente interesada en este tema, porque nos abre una ventana de esperanza a esto, ¿no? Sí que es verdad que comentar siempre que tiene que ser un objetivo realista, como ya se ha dicho, y consensuado con el paciente y con la familia. No podemos plantear la fisioterapia como la gente tiene la mentalidad, ¿no? Pues es que voy a recuperar la marcha, aunque tengo una paraplegia. No, hay que siempre ser realistas, hablar con el paciente y la familia, y comentar la realidad y plantear objetivos realistas y negociables y día a día. Y, por supuesto, todos los pacientes se pueden beneficiar. La lástima es que, pues como has comentado al inicio, no hay recursos para todos, ¿no? Y no todas las unidades de paliativos tienen la suerte de tener fisioterapia entre su equipo. ¿Todos los pacientes paliativos son susceptibles de recibir fisioterapia? Dejadme que me venga arriba, ¿no? Estoy en un congreso de fisios, ¿qué voy a decir? Sí, pero por justicia. La ley de cuidados paliativos nos dice un cuidado integral, continuado, de calidad, de calidez. La fisioterapia, en general, sí. ¿Cuándo no? Lo decía Cristina, cuando está el principio de maleficencia. Y no me voy a contradecir con lo que dije antes. Si la persona y la familia están en un proceso de desajustado con la enfermedad, en un proceso de desadaptación, no entiende diagnóstico y pronóstico y nos pide más tratamientos, quiero que mi padre rompa esa compresión medular, que esa funcionalidad, esa parestesia desaparezca, porque quiero que se cure, pues vamos a tener un problema. Si le bajamos a la rehabilitación, si va a la rehabilitación, si no se trabaja, hay una negación desadaptativa, te diríamos no te metas ahí, tenemos que trabajar otras cosas. Por autonomía, sí. ¿Qué es lo que nos gusta a los psicólogos y a los fisios, y a los médicos y a las enfermeras? El paciente motivado. Si la pide, cuando alguien te pide psicoterapia, dices fantástico. Si te pide que desea, que tiene sentido, que es importante para su autonomía hacerlo, fantástico. ¿Cuándo no? Cuando el principio de autonomía, también cuando haya maleficencia, cuando esté contraindicado. Yo de fisioterapeuta sé tanto como de ballet ruso, pero seguramente vosotros me podéis decir las 114 cosas por las que una persona con X patología no sería bueno que hiciera tal o cual rehabilitación, ¿no? Pero eso lo tenéis que consensuar.
Y después, distinguir muy claramente, ¿es un deseo del profesional? ¿Es un deseo del paciente? ¿Es un deseo de la familia? Porque, ¿qué pasa muchas veces? Doctor, a veces te han dicho, baja, que le den rehabilitación, que le den rehabilitación. Me han mandado a San José, porque es un sitio muy bonito, y va a ir al gimnasio, y va a ir a la rehabilitación. Bueno, espérese, el médico rehabilitador, la doctora paliativista, tienen que evaluar. A veces es más la familia, que mientras hay vida hay esperanza, mientras se mueva, mientras come, mientras pasee. Entonces, yo quiero que mi padre sea feliz, que no se entere de nada, sonda nasogástrica, vesical, caquético, hemiparesia, compresión medular, pero quiero que se levante, que pasee y que haga rehabilitación. Bueno, espérese un momentito, ¿no? Entonces, esto tiene que ver un plan de actuación consensuado, un plan de decisiones anticipadas y la limitación del esfuerzo terapéutico. No todo vale. Creo que en fisioterapia también os pasa eso, ¿verdad? ¿No? Entonces, el equipo, como beneficente, lo promueve. Pero ¿cuándo es la clave? Hay otra clave también, que no sé si estáis pensando en esta clave. ¿Y cuando deja de hacer rehabilitación? Porque esto es un momentazo que vivís mis compañeras, ¿no? Juan, baja, me da el sol, qué alegría, como me dice Tamara, qué bien me lo paso. Pero cuando empieza la enfermedad ¿no? Cuando empieza la enfermedad a jorobar, por no decir una palabra más fea, ¿dónde está el límite? La retirada. Ahí puedo ser maleficente si yo no hago una retirada de la rehabilitación acompasada, con el equipo, con el psicólogo. Esa retirada de la rehabilitación es muy importante. ¿Por qué? Tengo que preparar al duelo, porque no nos morimos 1, 2, 3 ya en cuidados paliativos, ¡boom!, como un disparo en la cabeza. Vamos perdiendo funciones y capacidades, y vienen las pequeñas muertes. Ya no bajo a la rehabilitación. Entonces hay que apoyarlo, consensuarlo, hablar con la familia. Y cuidado, que esto no sé, dejarme que diga algo, espero que no os moleste, que a veces no, a los fisios, a los psicólogos, a los médicos, a los enfermeros, pero a los fisios y a los psicólogos nos puede pasar una cosa. Como tiene vacío existencial, como no tiene sentido de vida, como ha perdido la esperanza, que baje la rehabilitación, que vaya con Ana y que haga pomponterapia. ¿Me explico lo que quiero decir? No, espérese, porque si hay una angustia existencial, hay un deseo anticipado de muerte, pues a lo mejor lo que tenemos es que trabajar desde otra perspectiva. Y no nos olvidemos que estamos en el siglo XXI, ya que ahí todos somos millennials. No soy millennial, se me ve en la cara, ¿no? Pero cuidado, yo también vengo de la geriatría. Envejecimiento eficiente, competente, eficaz, que tienes a la señora en el centro de mayores con 98 años y tiene periódico, rehabilitación, grupo de memoria, grupo de no sé qué. Deja que a la señora le dé un poco el sol en la cara, que se duerma la siestecilla, que esté tranquila en la habitación sentada esperando que venga su nieta a verla, que un poco más si le haces hacer una 4ª carrera. ¿Me explico lo que quiero decir? Entonces, fisios, hay que agarrar ese furor uterino o prostático curandi, agarrarse un poco y decir, bueno. Y la doctora Culver-Ross, que no es sospechosa de no saber de esto, decía, al final de la vida, en esas fases de preagonía, a veces lo que quiere una persona es estar tranquilita en la cama, se va desvinculando, voy cogiendo la mano a la persona que está a mi lado, está conmigo y lo que quiero es hablar, quedarme dormida. Y como decía San Camilo de Nelis, ¿cómo hay que cuidar a una persona? Como una madre cuida a su único hijo enfermo. Así hay que cuidar. Que a veces tenemos que dejar a la persona tranquilita. Entonces, ahí es donde los profesionales también tenemos que parar, también un poquito. No sé si estáis de acuerdo también en esto, ¿no? Bueno, para ir terminando, nada, simplemente por si sirve de ayuda a los asistentes, pues cómo se trabaja en el día a día para incluir a la fisioterapia en vuestra unidad de paliativos. Pues, como comentaba antes, se oye, ¿no? Como comentaba antes, en coordinación con el equipo del médico de la unidad, en reunión con el equipo de la unidad, se valora los pros, los contras de un paciente si se va a favorecer de una rehabilitación. Cursa interconsulta al médico rehabilitador, el médico rehabilitador valora y baja al gimnasio, como dicen ellos. Bajan 1 hora diaria y Ana os puede contar mejor cómo se trabaja abajo
Y lo que os decía antes, la comunicación y la coordinación. Fisioterapia acude a las reuniones interdisciplinares alguna vez en semana para comentarnos cómo es el proceso y el progreso de ese paciente en el gimnasio y en qué momento está, y también estar en contacto también a través de los comentarios del curso clínico. Bueno, como yo hablo alto, se me escucha, ¿no? Más o menos. Al final es eso, comunicación, volvemos a lo mismo, lo repetimos, es comunicación, trabajar en equipo, saber que todos podemos aportar y todos beneficiamos al paciente y, como ha dicho Roberto, tener claro dónde hay que parar, ¿vale? El paciente, o sea, nosotros tenemos que saber dónde parar y también tenemos que tener claro que a veces el paciente, por mucho potencial que le veamos todos, el paciente no quiere, ¿vale? El paciente quiere quedarse tranquilo, como ha comentado mi compañero, en su habitación, recibiendo las pocas visitas o muchas que tenga y viendo el programa de Ana Rosa por las mañanas porque le hace muchísima compañía. Entonces, se trabaja teniendo en cuenta la opinión de todos los profesionales y sabiendo que el paciente al final es quien elige su persona de confianza, quien es su persona de referencia, quien le va a transmitir todas sus necesidades y nosotros, si somos los elegidos, tenemos que compartirlo con el resto. Y si es otro compañero, pues exactamente igual. Pues muchas gracias a todos. Sí que me gustaría, podía haber cogido vuestras conclusiones, pero ya me voy a aprovechar de vosotros que estáis aquí y me gustaría que terminaseis con una frase que quisieseis destacar de todo lo que habéis contado a lo largo de la jornada. Bueno, pues yo creo que mi frase va a ser muy breve, que siempre hay algo que aportar desde todos los puntos de vista al paciente y a la familia. Yo me gustaría acabar con una frase de una enfermera. Cuidar es un acto de vida cuyo objeto en primero y por encima de todo es permitir que la vida continúe y se desarrolle y de ese modo luchar contra la muerte, individual, grupal y familiar. Y creo que eso es lo que hacéis todos, mis compañeros enfermeros, médicos, psicólogos, fisioterapeutas. Yo os diría que los cuidados paliativos tienen como finalidad mejorar la calidad de vida de los pacientes teniendo en cuenta sus preferencias y que la fisioterapia es calidad de vida. Nuestros objetivos son de promover la independencia para el autocuidado, mejorar la autoestima de los pacientes, ayudar al manejo del control sintomático, estabilizar o ralentizar el deterioro funcional preservando la dignidad del paciente y su independencia, afrontando los problemas de su enfermedad, porque recibir fisioterapia es sinónimo de alivio y de bienestar. Y recordad que la esperanza es instintiva y beneficiosa para el ser humano. Yo creo que ya lo han dicho todo. Quizás que aportarle vida a la muerte, ayudar a despedirnos y ayudar a que no solo un paciente que se va, sino que una familia que la acompaña pueda seguir un proceso adaptado y un proceso mejor que la rotura de una vida y nada más. Bueno, pues parece que queda claro, ¿no?, que para garantizar una atención especializada espero que se vayan incluyendo la fisioterapia en los equipos, porque somos parte del equipo. Muchísimas gracias a esta mesa de amigos y compañeros. Si alguien tiene alguna pregunta, creo que es el momento de resolverla ahora. Hola, buenos días. Me llamo Sebastián Galas, soy fisioterapeuta oncológico y de cuidados paliativos pediátricos en el Hospital Niño Jesús. Solo quería, más que una pregunta, haceros una pequeña reflexión que estaba haciendo mientras comentabais y demás. Es un detalle más de uno de los roles que creo que los fisios tenemos, y más en cuidados paliativos, es la capacitación de la familia. El trabajo que hay detrás, o sea, un 60% de mi trabajo
es el capacitar a la familia para que ellos puedan hacer esos autocuidados muchas veces, que a lo mejor es por mi enfoque pediátrico, ¿no? Y tal, pero creo que en adulto y más en personas ya muy mayores, el capacitar a la familia, el poder hacerles partícipe, ¿no? de esa etapa final de vida, es muy reconfortante para el paciente y para toda la familia, ¿no? Todo el que está involucrado. Solo era ese comentario para... Sí, añadir. o sea, parte del trabajo que hacemos, como he comentado antes, es formar a las familias. Nosotros, el gimnasio no es una sala cerrada, cal y canto, que no pueda entrar nadie. Nosotros, cuando vemos que hay una posibilidad de que el paciente pueda volver a domicilio o el paciente va consiguiendo esos objetivos, la familia normalmente los citamos para que vengan y estén con nosotros en el gimnasio trabajando y sean capaces de, o sea, que se den cuenta de hasta dónde llega su familiar, porque en los cuidados paliativos, que también, bueno, lo verás tú también en pediatría, y nos pasa también en daño cerebral adquirido, ¿no? Que las familias sobreprotegen al paciente. Entonces, al final el paciente acaba siendo un muñigote que está sentado en una cama, tumbado en una cama, sentado en una silla, en la que le dan de comer, le visten, le peinan, le echan colonia, le eligen el canal que tiene que ver de la tele. Entonces, es una forma de hacer que las familias tengan conocimiento de hasta dónde pueden llegar y en el gimnasio vean qué son capaces de hacer, y luego en planta con las compañeras trabaja muchísimo el tema de la autonomía, o sea, se les involucra en el aseo, ¿no? Se les involucra muchísimas veces en tareas para que hagan un cuidado sano del paciente. Se trabaja, lo que está diciendo Ana, se trabaja en el gimnasio y en la planta se adaptan la evolución que va teniendo ese paciente, pero sobre todo a lo que tú estás diciendo, que a lo mejor en niños no se ve tanto, pero en adultos sí, la familia, que a lo mejor está capacitada, pierde el miedo de tratarlo, de moverlo, y capacitada estaba, pero era ese miedo el que le impedía poder sacarlo, poder sentarlo, poder abordarlo o poder llevárselo a casa. Y pensaron llegando que no iba a volver a salir de la unidad y, oye, que me lo puedo llevar a casa y que puedo bajar a tomarme un café con él, pero porque han sobrepasado esa barrera del miedo, del cuidado a su ser querido. Gracias. A vosotras, ha sido una mesa espectacular. Gracias. Parece que ha quedado todo muy claro, ¿no? Bueno, pues doy por cerrada esta mesa. Me parece que ahora Virginia nos va a decir lo que sigue. Gracias. Aquí estoy. Bueno, coincido con la persona que ha intervenido, que magnífica mesa, muchísimas gracias y muy ilustrativa. Y bueno, vengo a dar buenas noticias. Tenemos ahora el descanso, 30 minutos, volvemos a las 11:10 y hay un pequeño refrigerio que luego a la salida, bueno, las azafatas os indicarán dónde se va a desarrollar. Hasta ahora.